aquí en el canal de Programatutos. Y bueno, pues continuando con el curso de Java desde cero, en esta ocasión vamos a ver qué es la herencia y cómo podemos aplicarla a Java. La herencia es uno de los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos y nos permite la reutilización de código que comparten varias clases. Pero vamos a explicarlo con un ejemplo para que entiendas mejor. Por ejemplo, aquí tenemos tres clases: la clase persona, que tiene como atributos un nombre y una edad. También tenemos la clase alumno, que tiene una matrícula y un promedio. Y tenemos la clase profesor, que tiene un número de trabajador y un salario asociado. Aparte tenemos la clase principal, donde tenemos el método main. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear un objeto de la clase alumno, pondré alumno A1 igual a new alumno. Como no tiene un constructor definido, toma el constructor por defecto donde no le pasa ningún parámetro. Y por ejemplo, yo puedo acceder a las propiedades de la clase, que es matrícula y promedio. Son los atributos que tenemos aquí en esta clase alumno. Podría hacer lo mismo con la clase profesor. Profesor. Vamos a poner T1 igual a new profesor. Y también podría acceder a las propiedades que tiene definida la clase profesor, como el número de trabajador y el salario. Estas dos clases también podrían tener un nombre y una edad. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, al alumno agregarle un nombre o una variable donde almacenáramos el nombre del alumno, tendríamos que poner aquí un string nombre. Y esto también lo tendremos que poner en el profesor. Y entonces aquí tendríamos código duplicado. ¿Por qué? Porque vamos a tener que alumno y profesor comparten atributos como nombre, como edad, como una dirección, como la escuela a la que pertenecen. Entonces, lo que podemos hacer es crear una clase generalizada que almacene todos los atributos o los datos que tienen en común estas dos clases. Y para eso nos va a servir la clase persona. Entonces lo que vamos a hacer es que la clase alumno y la clase profesor también tengan estos atributos sin necesidad de declararlos explícitamente dentro de sus clases, o sea, sin necesidad de tener que escribirlos aquí. Y para eso, en la declaración de la clase, vamos a poner la palabra reservada extends y después el nombre de nuestra clase general, que se llama persona. Y listo. Con esto le vamos a decir que todo lo que esté en persona también lo va a tener la clase alumno. Es decir, que los métodos y los atributos de la clase persona van a ser heredados por la clase alumno. Y entonces estas dos clases ya van a estar ligadas. Es como si copiáramos todo lo que está aquí y lo pegáramos dentro de esta clase. Si regresamos al método main, tenemos el objeto A1 que pertenece a la clase alumnos. Y entonces, si ahora aquí ponemos A punto, ya vemos que tenemos acceso al campo edad y al campo nombre, aunque en la clase no los tenemos explícitamente definidos. Comúnmente a la clase general se le llama clase padre y a la clase que hereda se le llama clase hijo. Entonces, persona es la clase padre y alumno es la clase hijo. Si regresamos aquí, como T1 o profesor aún no hereda de la clase persona, aún no tenemos el atributo edad ni el atributo nombre. Entonces tenemos que hacer que herede con el extends y el nombre de la clase padre, en este caso persona. Entonces
lo que vamos a decir aquí es que la clase profesor hereda de la clase persona. Regresamos y ya tenemos los atributos edad y nombre dentro de la clase profesor. Los métodos también se heredan. Entonces, si aquí en persona ponemos un método que sea de tipo void, que se llama muestra datos generales y que imprima los datos generales, por ejemplo, el nombre, es dos puntos, vamos a concatenar el nombre con this.nombre y la edad es dos puntos, concatenamos la edad con this.edad. Ahora vamos a la clase alumno y también vamos a poner un método void que se llama muestra datos alumno y que haga lo mismo con un system.out que imprima tu matrícula. Vamos a concatenar this.matrícula y después vamos a poner tu promedio es si concatenamos this.promedio y vamos a hacer lo mismo para el profesor void muestra datos profe. Aquí vamos a poner un system.out, tu número de trabajador es this. Y después vamos a poner tu salario es dos puntos y concatenamos el salario. Entonces vamos a crear, bueno, más bien vamos a llenar los datos del alumno. Por ejemplo, aquí voy a poner mis iniciales, JCQA, en A1.edad, vamos a poner 25, A1. Matrícula, vamos a poner que sea la matrícula 1 y A1. Promedio que sea igual a 10. Entonces, ahora puedo mandar a llamar al método muestra datos alumno, pero esto solamente nos va a mostrar estos dos datos, porque es lo que hace en esta parte. Vamos a ver. Aquí está, solamente nos muestra tu matrícula y tu promedio. Pero también podemos llamar al método muestra datos generales y ahora sí nos debe demostrar la edad y el nombre. El nombre y la edad, aparte de la matrícula y el promedio. Pero también podemos hacer que en esta parte se manda a llamar el método muestra datos generales y entonces aquí simplemente con muestra datos alumnos, que a su vez va a llamar al método muestra datos generales, pues ya nos va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque aquí ejecuta el método muestra datos generales que lo toma de aquí donde muestra el nombre y la edad. Entonces podemos hacer lo mismo con el profesor. Muestra datos generales y ahora vamos a rellenar los datos del profesor, por ejemplo el nombre, vamos a poner igual a Programatotos. En edad vamos a poner que tenga por ejemplo 50 años. Número de trabajador vamos a poner que sea el 11111. Y por último en salario pongamos que gane 500 pesos.
Entonces, si ahora ejecutamos muestra datos profe, aquí hay un error. No dice datos, dice datros. Ahora sí, datos y también hay que cambiarlo acá. Ahora sí, muestra datos profe. Vamos a comentar para que no se confundan los mensajes. Y ahora sí nos muestra el nombre del profesor, la edad, el número de trabajador y el salario. ¿Por qué? Porque de igual manera aquí manda a llamar al método que hereda de la clase persona. Recordemos que también ya hemos visto cómo funcionan los constructores y que esto lo podemos hacer con un constructor. Y los constructores también se heredan. Por ejemplo, aquí en persona vamos a crear su constructor. Si no sabes cómo se crean los constructores o cómo funcionan, te dejo un enlace para que vayas al video donde vemos qué son los constructores y cómo podemos usarlos en Java. Entonces, vamos a recibir aquí un string que sea nombre y aparte un entero que sea la edad y simplemente vamos a poner this.nombre igual a nombre y this.edad igual a edad. Y aquí en alumno también vamos a crear su constructor que sea alumno y vamos a recibir in matrícula y un doble que sea promedio. Vamos a hacer lo mismo, this.matrícula va a ser igual a matrícula y this.promedio va a ser igual a promedio. ¿Y qué pasa? Que aquí nos marca un error. Nos dicen que como heredamos de la clase persona, también necesitamos un string para el nombre y un entero para la edad. Entonces, en este constructor también debemos de recibir esos parámetros. String, nombre y un int para la edad. Pero ahora falta indicarle que se ejecute el constructor de la clase persona y con qué datos lo vamos a inicializar. Y para eso escribimos super y aquí vamos a poner los datos que necesita la clase persona. ¿Qué necesita la clase persona? El nombre y la edad. Entonces nombre y edad. Y con esto todo funciona correctamente. Sin embargo, también tenemos que hacer lo mismo en la clase profesor. Incluso si no ponemos un constructor, pues aquí mismo nos dice, ¿no? El constructor de la clase persona necesita dos argumentos. Tienes que crearlos. Entonces vamos a crear el constructor. Va a recibir el nombre. Va a recibir la edad. También va a recibir el número de empleado o el número de trabajador. Y un doble que sea salario. De nuevo, primero ejecutamos el constructor de la clase persona con super. Le pasamos el nombre y la edad. Y después inicializamos nuestros propios atributos con this.número de trabajador igual a número trabajador y this.salario va a ser igual a salario. Guardamos, pues nos dice que ahora para construir un objeto de la clase alumno necesitamos el nombre, la edad y bueno, todos los atributos. Entonces aquí ponemos jcqam, después vamos a poner 25, 1 y 10. Vamos a quitar esto y para el profesor vamos a hacer lo mismo. Programa tutos. Vamos a poner aquí 50. El número de trabajador lo voy a poner 01.
y los mismos 500 pesos de salario. Entonces aquí vamos a poner un system.out que diga profesor y vamos a descomentar este. Aquí vamos a poner otro system.out que diga alumno y vamos a ver el resultado. Y pues aquí está, ¿no? Nos muestra los datos del alumno y también nos muestra los datos del profesor reutilizando código. ¿Por qué? Porque ahora este código de la clase persona lo comparten alumno y profesor. Si yo cambio algo aquí, también va a cambiar en la clase alumno y en la clase profesor. Entonces, la herencia nos permite la reutilización de código. Por ejemplo, si tenemos otra clase que sean los trabajadores de la escuela, como las secretarias y todo esto, pues podemos crear otra clase que se llame trabajadores en general, que sean distintos a los profesores, que también van a tener un nombre y una edad. Y podemos reutilizar todo este código de la clase persona sin tener que volver a escribirlo en la clase trabajador. Así es que espero que te haya quedado claro cómo funciona la herencia. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video de este curso de Java desde cero, porque en el siguiente video veremos qué es el encapsulamiento, que es otra parte importante de la programación orientada a objetos. Así es que nos vemos en la próxima.